Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios en el corazón de cada uno de ustedes. Y lo tenemos en el libro de Efesios, en su capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 15 en adelante para poder meditar un poco en la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 15. Hasta el versículo 20 nos dice la palabra del Señor de esta manera: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos pone como responsabilidad cristiana que muchas veces, hermanos, a veces nosotros lo tomamos desde la perspectiva nada más ministerial y que evadimos ciertas responsabilidades que más que ministerial tiene un enfoque congregacional. Y si bien es cierto que entra el ministerial, pero también está el enfoque congregacional para que nosotros podamos ser responsables de nuestras acciones, pensamientos, sentimientos que tienen que estar acorde a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre nos hace recordar, si ustedes pueden ver, hermanos, el versículo 15 dice: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando nosotros vemos esta exhortación, nos hace recordar la responsabilidad que tenemos de hacer la gran comisión, la responsabilidad como congregación que tenemos de que volvamos a los principios fundamentales de la Biblia, que la iglesia está llamada para discipular, porque la gran comisión está en relación a hacer discípulos. Y cuando nosotros vemos esto desde el enfoque congregacional, también Pablo se pone como modelo para que puedan ver cómo Dios también está usando al apóstol Pablo para que ellos puedan ver de que Dios obra de diferente forma, para que nosotros podamos ver que algunos tienen un llamado con carácter ministerial, pero otros en cumplimiento de la gran comisión, que más que un ministerio colectivo, más bien es un ministerio que tiene que ver con transmisión del evangelio de manera generalizada. Entonces, nos hace recordar la palabra de Dios que sobre todo nosotros, si queremos llevar a cabo esta responsabilidad de la gran comisión que está en conexión con hacer discípulos, que está en conexión con evangelizar, nos debe de hacer recapacitar lo que dice el apóstol Pablo, sobre todo tomad el escudo de la fe. Hermanos, si hay algo que tenemos que aprender para discipular y para evangelizar, hermanos, es que debemos de saber utilizar el escudo de la fe, o sea, utilizar las palabras de fe, las palabras de enseñanzas de las escrituras en relación a la fe, para que nosotros, por lo menos en lo básico, nosotros podamos transmitir un evangelio sano, un evangelio, hermanos, que de verdad no se le tenga nada que atacar de manera contraria, sino de manera sana, desde la perspectiva de acuerdo a lo que Dios se lo dio a la iglesia, para que la iglesia lo escudriñe y que tome la fe como escudo para poder hacer ese trabajo que Dios demanda a la congregación, y que también dentro de la congregación hay modelos ministeriales.
como por ejemplo el ministerio pastoral, el ministerio de levantar obras nuevas, el ministerio de evangelismo explosivo. Hay diferentes áreas de ministerio, pero si hay algo que recalca la palabra de Dios es que la gran comisión está en conexión con el discipulado, y el discipulado nos hace recordar que debemos de transmitir el evangelio de manera sana a través del escudo de la fe, que debe de contener la doctrina básica de la Biblia, para que Dios pues obre dentro de nosotros, obre dentro de su iglesia, de acuerdo al orden que está estipulado en su palabra. Y nos dice la palabra de Dios: con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Si hay algo en que nos va a servir lo que es la sana doctrina, lo que son los elementos de esa fe bíblica, de esa fe que viene por el oír, es que el mal va a estar atacando en diferentes direcciones, pero la misma palabra de Dios, aquel que escudriña la Biblia, tiene esa defensa para poder estar transmitiendo el evangelio y pregonando el evangelio de manera sana. Es la única manera, hermanos, de poder hacer frente al enemigo con todos sus ataques con carácter de apostasía o falsas doctrinas o inmoralidades o influencia de culturas o sociedades o religiones o políticas que no tienen que ver con los principios bíblicos o con la doctrina bíblica, y eso nos ayuda a que nosotros solo a través de la fe podamos ayudar a aquellos quienes están en tinieblas para transmitir un evangelio de manera sana. Y siempre exhortándonos: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Cuando nosotros vemos, hermanos, ese privilegio que Dios nos ha dado de transmitir el mensaje de la salvación, y que lo hace la palabra de Dios a través de la espada del Espíritu, que el Espíritu Santo, la obra que hace es usar siempre la palabra de Dios para hacernos recordar, mis hermanos, que la palabra de Dios sigue siendo efectiva para dar un evangelio de manera sana, de manera fructífera. Independientemente si se convierte 1, 2 o ninguno o 10 o 20, nosotros somos responsables de transmitir el evangelio, y que no es asunto de nosotros que el hombre se convierta o no, porque eso es obra del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros debemos de recordar que la palabra de Dios nos está llevando a esta reflexión, que para que Dios obre en medio de esa transmisión del evangelio de manera sana, a través de una fe sana, de doctrina sana, a través de un discipulado sano, debemos de recordar, hermanos, que nuestra responsabilidad, de acuerdo a lo que dice el versículo 18, dice: orando en todo tiempo. Porque a veces la palabra de Dios, de alguna manera, pues no hay fuego en el corazón del hermano, de la hermana, para transmitirlo, para que sea responsable en vivir la gran comisión, haciendo discípulos, o con obra misionera, o levantando obras nuevas, o con un evangelismo explosivo. ¿Y por qué muchas veces esto no hay en el corazón de un hermano, de una congregación? Es porque a veces, hermanos, lejos de orar en todo tiempo, a veces le damos muy poco tiempo a la oración. Ese fuego por presentar a Cristo, por hablar de Cristo, es mínimo en nuestra vida, porque la oración a veces solo lo tomamos como algo de amuleto para nuestros beneficios de satisfacción de necesidades temporales, pero no para la proyección, la visión de proyección del evangelio de manera sana. Y la palabra de Dios nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto nos lleva a la reflexión, mis hermanos, que esta oración debe de ser de acuerdo a lo que es la dirección del Espíritu Santo, que lo hace a través de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo jamás va a hablar contra la misma palabra revelada. Para que nosotros entendamos, hermanos, que para darnos cuenta que si es el obrar del Espíritu Santo, tiene que ser a través de la palabra de Dios. Y nos dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
no solo pensar en llevar a cabo la gran comisión a través de un discipulado, a través de un evangelismo explosivo, o levantar obras nuevas, o un viaje misionero, una obra misionera, sino también la responsabilidad de orar por los santos, por los que son parte del cuerpo de Cristo, porque si ellos, dentro del corazón de ellos, no arde esta visión que estuvo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, porque una de las peticiones de nuestro Señor Jesucristo siempre fue enseñarles y recordarles a sus discípulos a la verdad. La mies, la mies es mucha, más los obreros pocos, siempre viendo la gran necesidad que involucra desde una perspectiva de discipulado a la iglesia en general. Desde una perspectiva de obra misionera, se necesitan de misioneros para mandarlos en pueblos o mandarlos en otras naciones. Desde una perspectiva evangelística, por lo menos el evangelismo explosivo, que la palabra de Dios nos recuerda que mientras que hay oportunidad, algo le podemos predicar o enseñar a alguien del evangelio. Y aunque este es corto tiempo, por lo menos si hay la oportunidad, aunque nosotros no aprovechemos el fruto, nuestra congregación, pero esta persona tarde o temprano se convierte y se va a una congregación porque el Espíritu Santo lo va a encaminar en el orden correcto a su debido tiempo. Pero nos hace recordar, mis hermanos, la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hermanos, el orar por todos los santos de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, es que yo ore por el hermano Salva, que ore por el hermano Enrique, que ore por la hermana Gladys, la hermana Rosita, la hermana Judy, que ore por todos los que son miembros de una congregación o de nuestra congregación, para que el poder del Espíritu Santo los toque para testificar y hablar de Cristo. Porque muchas veces, hermanos, en nuestros cultos de oración solo colocamos en las manos de Dios que tenemos necesidad de trabajo, de salud, que Dios nos cuide, cosas muy en cierta forma. Cuando es una monotonía, solo sale a luz que nuestro corazón tiende a ser egoísta. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, del por qué ha dejado a la iglesia, y el propósito del por qué tenemos que orar por los santos, es para que aprendamos a ser responsables, para cumplir la gran comisión y para que Dios obre de acuerdo a su bendita palabra, y nosotros como instrumento en sus manos, para que Jesucristo sea glorificado en su congregación. Y entonces, mis hermanos, si tenemos que velar, tenemos que perseverar en la oración como súplica por todos los santos, es porque los santos, la iglesia, tienen un trabajo que realizar y se llama discipulado, la gran comisión. Y que dentro de todo lo que es la gran comisión y el discipulado entra el evangelismo explosivo, el tener misioneros, el hacer el evangelismo explosivo, levantar campos nuevos, pedir a Dios nuevos pastores. Entra todo eso ahí para que nos demos cuenta, hermanos, que el propio apóstol Pablo se pone de ejemplo, suplicándoles a ellos que también oren por él, para que Dios le abra puertas y que pueda abrir su boca de manera sana, para que la palabra de Dios se trace de manera correcta en dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Hermanos, cuando nosotros vemos esta gran responsabilidad que se tiene en un ministerio, el apóstol Pablo termina diciendo, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que nosotros como representantes de Cristo acá sobre la tierra, debe de arder en nuestro corazón lo que es la gran comisión en relación al discipulado, las obras misioneras, campos nuevos, ministerios nuevos, el evangelismo explosivo. Todo eso entra acá porque nosotros nos ponemos a pensar
Cuando alguien es nombrado embajador de su propio país, el trabajo que va a ir a hacer ese embajador es poner en nombre de su país en alto, el nombre de su presidente en alto en otro país, que haga y que cumpla el trabajo que le demanda su país, su rey o su presidente en otro país, para que las palabras que se le transmitan a él fielmente lo representen en otro país de manera tan específica y tan correcto como embajador de su país, si pensamos en términos humanos. En términos espirituales, lo que Dios nos está diciendo es que nosotros debemos de ser fieles de nuestro Señor Jesucristo como embajadores, porque Dios nos ha demandado para que discipulemos, para que evangelicemos, para que levantemos obras nuevas, para que nosotros oremos por todo el cuerpo de Cristo, para que cada quien se haga responsable de presentar el evangelio, porque es la única manera de que Dios puede obrar y alcanzar a muchos para su gloria y así crecer la iglesia para gloria y honra de Él. Porque no hay otra forma. Recordando que la palabra del Señor dice que Él añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Es obra de Dios, pero Dios quiere que nosotros seamos esos instrumentos para que una iglesia crezca, orando por todos, pidiendo por cada uno, que a veces, hermanos, que a veces somos muy egoístas, que estamos muy preocupados por cosas muy temporales. Y no es que no sea necesidad, claro que es necesidad, pero tiene un carácter temporal. La necesidad premiante es que se pregone la palabra de Dios, que seamos embajadores de nuestro Señor de manera fiel, de manera leal. Hermanos, si nosotros oramos por lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La única manera es retomemos otra vez la palabra, apliquemos la palabra, llevemos a cabo la gran comisión, anunciando el evangelio, para que crezcan cada ministerio pastoral o misionero o un ministerio de evangelismo explosivo o un discipulado de acuerdo a la voluntad del Señor. Si nosotros, hermanos, regresamos a esta gran necesidad de orar por estos ministerios que involucran a la iglesia y ministerios que están dentro de la iglesia, si regresamos a esto tomando el escudo de la fe, siendo guiados por el poder de su Santo Espíritu para que obre dentro de la iglesia, el Señor puede levantar a la iglesia para su gloria y para su honra. Hermanos, pido oración para que oremos por la iglesia, para que juntos retornemos por esta necesidad de regresar a la comisión, al sistema de discipulado, al evangelismo explosivo, a levantar obras nuevas, a tener campo misionero, que sean fuertes ministerios pastorales, pero es necesario que toda la iglesia se involucre, que esto era una petición que estaba en el corazón del apóstol Pablo para que la iglesia disfrute de su relación con el Señor. Dios les bendiga, hermanos.